Estamos a puertas del Bicentenario, a puertas de que el Perú cumpla unos 200 años de su declarada independencia. Pero ¿somos realmente independientes? Lo que encontramos en gran parte es que nuestro país resulta sumamente dependiente y que la mayor parte de la población no puede cantar a nivel económico, por ejemplo, somos libres, sino que se encuentra en gran parte en vulnerabilidad económica. La pandemia ha mostrado las debilidades estructurales de la economía peruana. Así, hemos tenido, de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en lo que respecta al año 2020, una caída del 11.1% de nuestro PBI. Tal caída es la segunda mayor de América Latina, solo por detrás de Venezuela, que ya sabemos que Venezuela en cierto modo ni debería entrar en tales clasificaciones porque la situación de Venezuela es muy particular, ¿no? Particularmente desesperada. Entonces, el hecho de que hayamos tenido la mayor caída del PBI muestra la vulnerabilidad de nuestra economía. Ciertamente nos venimos recuperando y todo ello, pero este carácter de vulnerabilidad de la economía peruana muestra un dilema de fondo, que es que hemos tenido crecimiento económico en los años anteriores, pero todavía nos hallamos bastante lejos del desarrollo económico. Vamos a llegar a cumplir unos 200 años de vida republicana, pero en esta vida republicana lo que encontramos es inestabilidad económica, inestabilidad política, corrupción, centralismo, una extensión enorme de la informalidad, desigualdad en la distribución de los ingresos, fuertes contrastes entre Lima y provincias, entre lo urbano y lo rural, entre el norte y el sur del país. Entonces llegamos al Bicentenario con una situación compleja. Y en este contexto del Bicentenario se ha dado el caso de que hemos tenido elecciones presidenciales. Y las elecciones presidenciales terminan reflejando esta situación. Esto que es en cierto modo dos Perús, un país partido, porque tenemos este contraste de Lima provincias, o el sur del país y el resto del país. Tenemos el contraste de los ricos y los pobres, los de derechas y los de izquierdas. Y las elecciones que han sucedido nos han mostrado tal polarización creciente de la población. Se ha dado un contexto de tener que votar a favor de la continuidad del mismo modelo económico o por un cambio del modelo económico. Pero acá también se plantean dificultades porque no todo cambio es necesariamente bueno. Un cambio es una oportunidad y esa oportunidad puede ser aprovechada o desaprovechada. Uno puede ir hacia un país mejor con un cambio y también puede ser que saltes de la sartén para caer en las brasas. Entonces es importante que desde el ámbito universitario, desde la academia, reflexionemos sobre las propuestas de desarrollo para nuestro país. Es fundamental que evitemos dos extremos, considero. Por un lado, una defensa acrítica y dogmática del modelo económico peruano, que ha venido siendo un modelo primario exportador. Es absurdo defender que ese modelo debe permanecer tal cual sin cambios, porque ha llevado a todo el conjunto de problemas que venimos teniendo y seguimos teniendo. Si se han dado unas elecciones polarizadas, es precisamente en gran parte porque la dinámica del modelo económico peruano en muchos aspectos no funciona bien. Porque si funcionase bien y si pudiera generar una estructura de desarrollo inclusiva para la población, de tal modo que sean incorporados en la estructura productiva, no buscarían cambiarlo porque les beneficiaría a todos. Pero si hay personas que están dispuestos a tomar incluso opciones radicales con tal de salir del modelo económico que venimos teniendo, es porque este modelo tiene falencias.
Por lo tanto, una defensa ciega y dogmática de tal modelo primario exportador que tenemos en el Perú, como digo, es absurdo. Pero al mismo tiempo no podemos caer en el extremo de querer cambiar absolutamente todo, porque no todo son falencias. No hemos alcanzado propiamente el desarrollo, pero ciertamente ha habido crecimiento. Y en ese contexto de crecimiento ha habido una cierta reducción de la pobreza y una cierta reducción de la desigualdad. Tal reducción de la pobreza ha sido importante, pero al mismo tiempo ha sido enclenque, también hay que decirlo, porque cuando nos ha golpeado la pandemia, la desigualdad, perdón, la pobreza aumentó 10 puntos. De acuerdo a los datos del INEI, pues en 2020 con la pandemia pasamos a tener una tasa de pobreza en el Perú de 30%, lo cual básicamente significa que llegamos al bicentenario o a puerta del bicentenario con los datos estadísticos del año 2020 con una situación tal que 1 de cada 3 peruanos está en situación de pobreza. Eso es grave. Pero notemos también que si hay personas que están en una situación de particular vulnerabilidad en nuestro país son los inmigrantes y fundamentalmente inmigrantes venezolanos. Y lo que se ha encontrado es que el tipo de cambio de modelo económico que se ha implementado en Venezuela no tampoco es que les haya traído prosperidad, desarrollo, igualdad o reducción de la pobreza. Entonces tenemos que tener cuidado porque igualmente que es irrazonable defender de forma acrítica nuestro modelo primario exportador, también es irrazonable el plantear un cambio de absolutamente todo. Lo que nosotros requerimos en realidad es realizar determinados ajustes, algunos menores, otros sustanciales, sobre la forma en que viene funcionando la economía peruana. Pero debemos mantenernos en principio en un marco de economía de mercado, que no es lo mismo que capitalismo liberal, ni neoliberalismo, si alguien quiere utilizar tal término. Porque la economía de mercado admite formas no liberales de gestión del capitalismo. Capitalismo no es lo mismo que liberalismo. Existen formas no liberales de gestionar el capitalismo y de hecho los países con más éxito económico a lo largo del siglo XIX y el siglo XX han sido países capitalistas, pero que han aplicado un capitalismo no neoliberal o no liberal. Esa es la clave, ¿ok? Bien. Entonces lo que yo quiero presentarles en la presente conferencia es una propuesta de desarrollo productivo para el Perú, desde el marco de la economía heterodoxa. La economía ortodoxa es la teoría económica estándar, convencional, la que pues nos enseñan en las carreras de economía de diversas partes del mundo. La economía ortodoxa tiene ideas como que el libre comercio siempre es lo mejor, que los países deben organizarse conforme a sus ventajas comparativas, que la libre empresa bajo ciertas condiciones de libertad de mercado y que haya una información suficiente nos va a llevar a un óptimo en nuestro sistema económico o al menos nos va a acercar a un óptimo de bienestar, que los consumidores y los empresarios son racionales, etc. Esas son las ideas básicas, nucleares de la economía convencional u ortodoxa. No obstante, como he desarrollado con bastante detalle en mi libro Economía para herejes, tengo serios cuestionamientos a nivel teórico y a nivel práctico sobre tal teoría económica dominante, la economía ortodoxa. En consecuencia, se requiere pensar fuera de la caja y plantear paradigmas alternativos, y es ahí donde viene la economía heterodoxa. La economía heterodoxa no es un paradigma, sino más bien una familia de paradigmas, una familia de enfoques, una familia de propuestas. Y de lo que trata la economía heterodoxa básicamente es de plantear visiones alternativas respecto de la visión convencional. O sea, si la economía ortodoxa es la fe establecida, la economía heterodoxa es la herejía, ¿no? Y los economistas heterodoxos respecto de la economía ortodoxa somos herejes. Bueno, entonces quiero darles esa propuesta herética para el desarrollo del Perú. Pero antes de patear el balón, por utilizar una analogía futbolística, vamos a primero parar la bola y establecer bien el modelo económico peruano que tenemos. Para luego, una vez bien entendido el tipo de modelo económico
que tenemos en el Perú podamos ver las posibilidades de transformación. Pero transformación a partir de ahí, no una ruptura radical, sino una mejora, sí, sustancial, con importantes cambios, pero no ruptura. Vamos a ver esto. Entonces paso a detallar sobre el modelo primario exportador. Un modelo primario exportador es el propio de una economía que fundamentalmente exporta, es decir, genera bienes y servicios para el mercado externo, para otros países, y fundamentalmente aquello que exporta son productos primarios, es decir, productos del sector primario que no tienen mayor valor agregado o que no tienen mucha transformación. La exportación de minerales, materias primas agrícolas, alimentos sin mayor procesamiento, procesamiento demasiado básico, son formas de exportaciones primarias. Entendiéndose el sector primario, la economía, por ese tipo de producción, el sector secundario, por la industria, y el sector terciario, y más allá, si se quiere otras clasificaciones, ya lo que son servicios y sofisticaciones a partir de allí. Ciertamente, entonces, si observamos la economía peruana y vemos determinadas estadísticas y tendencias y vemos cuáles son los motores detrás del crecimiento, en gran parte se da por una dinámica de modelo primario exportador, especialmente porque somos un país con una gran riqueza por nuestra biodiversidad. En el Perú tenemos 28 de los 32 climas del mundo y 84 de las 117 zonas de vida del planeta, además de alrededor de 25.000 especies de flora. Entonces nuestra biodiversidad es tremenda. El punto es, si somos tan ricos en recursos naturales, ¿cómo es que seguimos siendo pobres, no? De acuerdo a esta frase que se atribuye a Antonio Raimondi, es como que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y ciertamente se puede decir de oro en referencia al sector minero. El sector minero es bastante importante en nuestra economía y los periodos más importantes de crecimiento económico que ha tenido el Perú en el siglo XXI ha sido en el contexto del boom de los commodities. ¿Qué es el boom de los commodities? Es una tendencia de los precios internacionales de productos básicos a crecer, crecer y crecer. Especialmente esto se dio en los minerales. Entonces, cuando el precio internacional del cobre comienza a subir, los países que exportan cobre se enriquecen, ¿no? Por este tipo de dinámica cuasi automática. ¿Y cuál es el factor principal por el cual crece el precio de los commodities, por el cual se da el boom de los commodities? Fundamentalmente China. El gran crecimiento que ha tenido la economía china, que es una economía fundamentalmente industrial, ha requerido absorber materias primas de todo el mundo, porque la industria se alimenta de materias primas las cuales transforma. Entonces, el crecimiento industrial de China ha llevado a una demanda muy grande de materias primas y eso ha hecho que los precios internacionales suban. Entonces, gran parte de nuestro proceso de crecimiento económico no se debe a unas políticas decididas del Estado o a una clase empresarial nacional bien constituida que impulsa el desarrollo. No. En gran parte nuestra dinámica de crecimiento se ha debido a una fuerza externa, que es de repente que China comienza a crecer mucho y que los precios de los commodities, fundamentalmente minerales, crecen. Entonces nosotros hemos venido en esa dinámica de la economía exportadora que se sube en la ola. El problema es que cuando las olas caen, como en la crisis de 2008 o con la pandemia, ahora en 2020, 2021, las cosas se complican. Ciertamente podemos caracterizar a la economía peruana como primario exportadora. Sin embargo, hay quienes se niegan a esto. Tenemos, por ejemplo, al señor Carranza. Efectivamente, el ex ministro de Economía, Luis Carranza, declaraba lo siguiente en el año 2014. Abro cita. El Perú claramente no es un país con un modelo primario exportador. El país tiene recursos naturales, los cuales aprovecha. Pero nuestra estrategia de crecimiento se basa fundamentalmente en la economía de mercado
y la liberalización, apertura y mejora de la productividad. El agro es lo que más ha crecido en productividad en los últimos 10 años, no la minería. La minería está en la cola de la ganancia de productividad. Fin de cita. Esas son las palabras de Carranza. Entonces, lo que yo estoy planteando en la presente conferencia es que nosotros tenemos fundamentalmente un modelo primario exportador en Perú, que con eso hemos venido. Lo que va a decir Carranza, defensor de tal modelo, es no tenemos un modelo primario exportador. ¿Y cuáles son los argumentos que da? Bueno, dice, uno, que la estrategia de crecimiento se fundamenta en la economía de mercado, la liberalización, la apertura y la mejora de la productividad. Y dos, que lo que más ha crecido no es la minería, sino el agro. Vamos a desbaratar este tipo de argumento. Hay múltiples formas mediante las cuales se puede refutar esta afirmación. En primera instancia, vamos a la definición de primario exportador. A ver, como apunta Márquez Domínguez en su paper de 1994, un modelo primario exportador puro es aquel, abro cita, caracterizado por exportación de materias primas y alimentos e importaciones de manufactura. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho Carranza? Volvamos a sus palabras. El agro es lo que más ha crecido en productividad en los últimos 10 años, no la minería. Ahora, yo nunca he dicho que el modelo de primario exportador sea solo minería. Esa no es la definición de primario exportador. Que en el caso peruano se dé un énfasis minero no implica que a eso se reduzca el modelo primario exportador. El modelo primario exportador, como lo he definido al inicio de la conferencia, es un centramiento en exportar bienes del sector primario. Ahora bien, el sector agrícola, ¿a dónde pertenece? ¿Es acaso el sector secundario o terciario? No, la actividad agrícola pertenece al sector primario. Así que el hecho de que Carranza, en lugar de hablar de minería, hable de lo agrícola, no quita la caracterización de Perú como primario exportador. Pero hay algunos que para aducir que Perú ya no es un primario exportador, dicen que las exportaciones, a ver, para entenderlo, se clasifican en dos grupos, exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones tradicionales son lo que históricamente, de forma común o recurrente, un país exporta, bueno, al resto del mundo, ¿no? Por definición. Y las exportaciones no tradicionales son todos aquellos bienes que comúnmente no se exportaban, pero que vienen a formar parte de la canasta exportadora del país. Entonces, algunos dicen que el Perú ya no es una economía primario exportadora porque el sector no tradicional de exportaciones tiene cada vez más fuerza. Las exportaciones no tradicionales del Perú han venido creciendo en las últimas décadas. Eso es lo que argumentan. Pero tal argumentación falla. ¿Por qué? Primero, porque las exportaciones primarias del Perú, donde está, por ejemplo, el cobre, los minerales, todavía representan cerca del 70% del total de exportaciones, de acuerdo a datos de Comexperú 2020. Entonces, el sector tradicional sigue dominando las exportaciones. Y adicionalmente, si tú revisas cuáles son las exportaciones no tradicionales, o sea, si tú revisas qué es lo que compone ese 30% no tradicional, ¿tú crees que te vas a encontrar bienes de alta tecnología? Que exportamos bienes industriales o servicios complejos o microchips o nanotecnología o biotecnología. No. Miren, si ustedes revisan ese 30% de exportaciones no tradicionales, lo que se van a encontrar es bienes como uvas frescas, arándanos, paltas, moluscos congelados y langostinos. Todo eso pertenece al sector primario y no implica mayor transformación tecnológica. Así que sigue siendo cierto que somos primario exportadores. Adicionalmente, el argumento de Carranza cae en lo que en lógica se conoce como una falacia falso dilema. Porque él dice, no es que seamos un modelo primario exportador porque nuestra economía se basa en el libre mercado, la apertura comercial y la liberalización. Una falacia falso dilema consiste en poner dos elementos como si fueran excluyentes cuando en realidad pueden darse juntos. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿usted desea su leche con café o con azúcar? Eso es un falso dilema porque yo puedo quererla con café y con azúcar, las dos cosas a la vez. Entonces, en la economía peruana, ¿se da liberalización comercial? Sí. ¿Se da una apertura al comercio internacional? Obviamente.
¿Se da un uso generalizado libre mercado? Sí. ¿Eso quita en algo que seamos primarios exportadores? No. Porque en nuestra apertura comercial, ¿qué es lo que hacemos? O en nuestro libre mercado con el resto del mundo, ¿qué hacemos? Exportamos bienes primarios e importamos bienes secundarios. Vendemos papas y como exportaciones e importamos papitas Lay's. O sea, papitas embolsadas con aire y procesamiento industrial y una marca que nos viene más caro. Nosotros exportamos cobre e importamos teléfonos móviles que incluyen elementos de cobre. Entonces, la forma de inserción de libre mercado o de apertura comercial del Perú no es contrario o excluyente con nuestra caracterización como primarios exportadores, sino más bien lo confirma. Esto lleva a múltiples problemas, el depender de estas cuestiones, que ya he profundizado en otras conferencias que pueden encontrar disponible en mi canal de YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama Desarrollo Económico, ahí pueden encontrar bastante para complementar. Entonces, para seguir avanzando, vamos a la parte fuerte, la parte central de la presente exposición, la propuesta. La propuesta para el desarrollo productivo del Perú, desde un marco heterodoxo. La economía ortodoxa, la economía convencional, lo que nos sugiere es la especialización productiva, que deberíamos especializarnos en aquello en lo que tenemos ventajas comparativas, como diría David Ricardo, y exportar eso. Bueno, esa es la lógica que hemos seguido siendo primarios exportadores y no hemos alcanzado el desarrollo. Tenemos un país polarizado, con desigualdades, con informalidad, con poco conocimiento tecnocientífico, incorporan la estructura productiva y demás problemas. Entonces, veamos hacia la economía heterodoxa. Como dije, la economía heterodoxa no es un paradigma, sino un conjunto de paradigmas que discrepan de la visión convencional. Voy a realizar una propuesta para el desarrollo productivo del Perú con base en 3 paradigmas heterodoxos. Primero, la economía de la complejidad. El paradigma de la economía de la complejidad, en términos de propuestas del desarrollo, sostiene que no hay que ir por el lado de la especialización productiva, especializándonos solo en unos pocos productos o rubros, sino que lo que se encuentra es que los países que alcanzan el desarrollo tienen más bien diversificación productiva. Les invito a ver, por ejemplo, el documento titulado Atlas de la Complejidad Económica de Ricardo Hausmann y César Hidalgo. Y lo que pueden ver ahí, y lo que pueden ver también si revisan los índices de complejidad económica, es que los países más desarrollados producen de alta calidad en varios sectores. No es que estén agazapados a producir solo en el sector minero o solo en el sector agrícola y especializarse mucho en uno de aquellos. No, venden diversos productos. Venden productos alimenticios, industriales, de servicios y de diversas formas. De hecho, esta es una verificación empírica prácticamente indiscutible en la economía del desarrollo. Como apunta Cristelli, abro cita, los países más diversificados coinciden con los más ricos, mientras que los más pobres son aquellos especializados en aquellos pocos productos exportados casi por todo país. Estos hallazgos empíricos sugieren que la diversificación es más importante que la especialización para el crecimiento de un país, como sucede con los sistemas biológicos. Esto es de esperar dado que la especialización puede ser preferida o proveer ventajas solo en un sistema estático en equilibrio. Pero en un sistema dinámico de desequilibrio en que compiten diversos sistemas productivos, la diversificación pasa a ser una ventaja evolutiva en el caso de cambios. Fin de cita. Entonces se requiere ir hacia la especialización, hacia la diversificación productiva. El siglo pasado, más o menos en la década de los 50, de los 50 a los 80, estuvo de moda entre los economistas latinoamericanos la propuesta de la CEPAL, que promocionaba Raúl Prebisch con su libro de 1949. La propuesta de la CEPAL se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Básicamente lo que planteaba Prebisch, y en general los economistas cepalianos, es que las economías latinoamericanas teníamos que industrializarnos, convertirnos en economías industriales.
Puede uno discutir si esa propuesta en su momento era una propuesta razonable o no, creo que es un tema bastante debatible, pero un tema sí que me parece poco debatible es la cuestión de que hoy en día esa propuesta ya no funciona. De hecho, uno de los mayores expertos en desarrollo económico del mundo, profesor de la Universidad de Harvard, Danny Rodrik, estuvo en Perú en 2017 y dio unas declaraciones. Cuando se le preguntó a Danny Rodrik sobre si el Perú debía industrializarse, sobre si debíamos buscar el desarrollo construyendo una economía industrial, el profesor dijo que a Perú se le ha pasado el tren. Se nos ha pasado el tren de la industrialización. O sea, si pudimos haberlo hecho, habría sido en el pasado. Ahorita ya no podemos. Les cito las palabras textuales de Rodrik. Abro cita. Desafortunadamente no son caminos que estén abiertos para el Perú u otros países de ingresos medios. El Perú ya está más allá de la etapa en que puede fomentar la industrialización y no creo que industrializar sea una tarea factible para el Perú. O sea, nosotros podemos forzar una industrialización y ser una economía que pueda producir, por ejemplo, automóviles a nivel industrial. Ahora, imagínate eso, que el Perú sea capaz de producir automóviles peruanos a nivel industrial, producir en masa para el mercado mundial y con la suficiente calidad. ¿Cuál es el problema? Que el mercado mundial ya está infestado de automóviles y de muy buena calidad. ¿Acaso el Perú va a tener la capacidad de poder competir contra los automóviles alemanes o estadounidenses o surcoreanos o japoneses? No, el Perú no tiene el potencial y para que lo alcanzase tendría que dedicar absolutamente todas sus fuerzas prácticamente. Entonces sería una vía muy ineficiente, muy razonable buscar la industrialización. Tenemos que buscar la diversificación productiva. Y la diversificación productiva implica usar conocimiento. El grado de complejidad económica, el grado de diversificación productiva es proporcional a la cantidad diversa de conocimientos que se van incorporando en la economía. Mientras seamos exportadores primarios que simplemente estiran la mano mecánica hacia el fondo de la tierra para sacar minerales y que se vayan para afuera, no vamos realmente a generar conocimiento. Uno dirá, oye, pero esa mano mecánica, o sea, me refiero a las grandes maquinarias de extracción minera, ¿no? Es una analogía. Pero esa gran mano mecánica, ¿acaso no implica un desarrollo tecnológico? Respuesta sí, pero ¿sabes qué? Esas maquinarias no las fabrica Perú. En general esas maquinarias suelen ser compradas de fuera. Y al mismo tiempo, gran parte de las empresas que realizan la explotación minera en nuestro país son empresas extranjeras o tienen capitales extranjeros o muchos accionistas extranjeros. Y gran parte de esos beneficios se van para los extranjeros. Ojo que acá no estoy diciendo que debamos ahogarlos a impuestos a los extranjeros, no. Sino, lo que estoy señalando aquí es simplemente el hecho de que el modelo primario exportador hace que no desarrollemos nosotros mismos conocimiento. Porque las maquinarias, que sería, digamos, lo más sofisticado en la extracción minera, son elementos que vienen fundamentalmente de fuera. Incluso se terminan trayendo ingenieros de fuera o técnicos de fuera para que trabajen acá en Perú, en lugar de utilizarse ingenieros o técnicos peruanos. Claro, lo que pasa es que hay muchísima gente que estudia carreras distintas de la ingeniería. Y en Perú tenemos un déficit de técnicos y científicos. Eso es algo que hay que abordar. Bueno, eso me lleva al siguiente paradigma. El paradigma heterodoxo de la economía evolucionista del cambio tecnológico. Este paradigma se centra en el conocimiento como una especie de ventaja evolutiva. O sea, la economía evolucionista del cambio tecnológico tiene un modelo mental darwiniano en el cual las empresas, los países, los agentes compiten como entes biológicos. Y el principal elemento de supervivencia y reproducción es el conocimiento. De acuerdo a Ashane et al. En su paper de 2011, podemos distinguir tres formas de conocimiento. Primero, el conocimiento analítico. El conocimiento analítico es aquel que se puede codificar en, valga la redundancia, códigos. O sea, un código de programación cuando creas un programa, una fórmula química patentada,
Los códigos de informática o desarrollos de informática pertenecerían al conocimiento analítico. Luego tenemos el conocimiento sintético, que es la aplicación del conocimiento existente a problemas prácticos. Así, por ejemplo, la fabricación de maquinarias o lo que es el sector construcción se asociaría a un conocimiento sintético. Luego tenemos el conocimiento simbólico. Y el conocimiento simbólico se basa en la creación de ideas, de marcas, de significados, de experiencia, etc. Y la industria del arte y la moda pueden ubicarse aquí. Bueno, el Perú, como ya he hecho notar, está en una situación de lo que el gran economista peruano Osvaldo Rivero, en su excelente libro El mito del desarrollo, que está en mi top 10 de libros de economía, el Perú está en una situación de lo que Osvaldo Rivero llamaba miseria tecnocientífica. O sea, tenemos una miseria de científicos e ingenieros. Nos faltan científicos, ingenieros y técnicos. La gente no quiere estudiar carreras técnicas, la gente quiere ir a la universidad nomás, ¿no? Y estamos llenos de gente con títulos universitarios, pero que no están bien empleados. Y tenemos múltiples empresas que demandan técnicos y no los tienen y los traen de fuera. Bueno, el Perú no le va bien en el conocimiento analítico. Pero el Perú tiene una chance de desarrollo combinando el conocimiento sintético y el simbólico. ¿Por qué? Porque tenemos una gran biodiversidad. De hecho, el PNUD clasificó al Perú como una superpotencia de la biodiversidad. En Perú no somos una superpotencia nuclear ni tecnológica, pero sí somos una superpotencia de la biodiversidad. Tenemos variedad de climas, de flora y de fauna. Contamos con el Parque Nacional del Manú, el cual ha sido reconocido como el lugar con mayor biodiversidad de especies terrestres del planeta. Entonces tenemos algo sumamente especial. Por lo tanto, una forma en que podemos aprovechar esa biodiversidad es generando actividades que se asocian a la creación de experiencias. Así, por ejemplo, lo que ha venido dándose en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es un boom de la comida peruana. Y esto no se acaba. Cada vez la comida peruana está siendo más conocida. Y esto tiene que ser aprovechado. Tenemos que utilizar los propios productos peruanos, y me refiero a productos de flora y fauna que sean específicos de Perú y que así nomás no puedan encontrarse en otros lados. En la medida en que se impulse una industria de la gastronomía con ingredientes peruanos fundamentalmente, eso va a generar eslabonamientos. ¿Por qué? Esa industria de la gastronomía atrae turismo. Ese turismo se asocia al sector hotelero. Al mismo tiempo, esa gastronomía con ingredientes que sean específicamente peruanos hace que se estimule la actividad productiva en el sector agrícola de trabajadores peruanos, en un contexto peruano, no simplemente de importar ingredientes y prepararlos acá. Es una solución que se puede hacer con los mismos mecanismos del mercado. Yo no estoy diciendo que el Estado tenga que controlar la economía. El Estado puede jugar tal vez un rol de impulsar esto, dar ciertas facilidades o cosas por el estilo. Pero este fundamentalmente es un mecanismo de mercado. Se está utilizando el mercado para llegar al desarrollo. Y es que hay demanda para este tipo de oferta. Efectivamente, como apunta Bricker 2013, el ecoturismo ha venido para quedarse. Y a su vez este autor señala con datos internacionales de turistas de Travel World que el 24% de encuestados reportó que tenía más interés que nunca en el ecoturismo. Y el ecoturismo nos da ventaja porque podemos fusionar la gastronomía con el turismo en parajes naturales, como la Amazonía que tenemos, por ejemplo. O Machu Picchu. Pero Machu Picchu es como la meca del turismo peruano, pero hay muchos sitios muy bonitos en el Perú que no reciben afluencia de turistas. ¿Y saben cuál es una de las principales razones por las que sucede eso? Falta de infraestructura. Hay sitios turísticos extraordinarios a los cuales no van turistas porque no hay carreteras. Al mismo tiempo son sitios poco conocidos porque no hay gente que tome un plan decidido de desarrollo de impulsar las cosas por aquí, de forma sostenible con el medio ambiente.
porque los minerales se nos van a acabar porque son recursos no renovables. En cambio, construir un desarrollo con base en nuestros recursos renovables y de forma amigable con el ambiente y con nuestra cultura y con nuestras tradiciones es algo que puede funcionar bien. Múltiples turistas estadounidenses, asiáticos y europeos están dispuestos a venir aquí y gastar bastante dinero. Esperemos esta pandemia se solucione en un tiempo no muy largo y que estemos bien preparados. Luego, el gobierno debería avanzar en construir toda la infraestructura necesaria para dar un impulso fuerte al turismo apenas ya vayamos pasando la pandemia. De hecho, para el año 2030, la Organización Mundial de Turismo ha proyectado que el mercado turístico alcanzará a las 1.800 millones de personas. Es una cantidad gigantesca. No podemos perder esa oportunidad. Cabe mencionar en este contexto la comida novoandina. La comida novoandina se da por una fusión de elementos procedentes de otros horizontes culturales con lo que es la comida andina ancestral. Así, por ejemplo, tenemos el ingrediente de la quinoa, muy especial de Perú, y tenemos platos internacionales como el risotto. Bueno, la comida novoandina genera como unas soluciones gastronómicas, le llaman, como el quinoto. A uno le podrá gustar más o menos, tal vez parecer un poco superficial esto, pero el punto es que funciona. Y el punto es que hay demanda para este tipo de comida. Y hay que comenzar a aprovechar eso. De hecho, la idea es retomar en cierto modo costumbres alimenticias del pasado prehispánico, porque hay muchos turistas que están buscando ese tipo de experiencias y que pueden pagar bien. De hecho, respecto de la papa, el Perú tiene más de 3.500 variedades. Es la mayor cantidad de variedades del planeta, con más de 7.000 familias que viven del cultivo de la papa en 19 regiones productoras. Pero nosotros andamos con una papa estándar nomás y hasta importamos papa. La ventaja del Perú no está en sí mismo en la papa, sino en las variedades de papa que tenemos. Pero tal variedad de papas que tenemos ni se conoce suficientemente ni se promociona. Con esquemas como los de la comida novoandina, esto se podría promocionar más. De hecho, hay una tesis que se hizo en el año 2012 por parte de Quispe, donde evaluó la región de Puno y encontró que era factible, con encuestas y proyecciones y todo eso, impulsar el desarrollo de Puno de forma sustancial con base en la gastronomía, por ejemplo. Bueno, paso al tercer y último paradigma, la economía neoschumpeteriana. La economía neoschumpeteriana tiene como uno de sus principales autores a la economista venezolana, aunque ella no vive en Venezuela, es una investigadora fuera, Carlota Pérez. Ella distingue 5 revoluciones tecnológicas del capitalismo. La era de la maquinaria, 1. 2. La era del vapor y los ferrocarriles. 3. La era de la electricidad, el acero y la industria pesada. 4. La era del petróleo, el automóvil y la producción en masa. Y 5. La era de la información y las telecomunicaciones. Lo interesante es lo siguiente. A Perú ya se nos pasó el tren, porque la era actual en la que estamos viviendo es la de la información y las telecomunicaciones. Y vamos, el Perú no va a competir contra los grandes gigantes de la informática en el mundo. Ya se nos pasó ese tren. Entonces, en lugar de tratar de aprovechar la ola presente de la cual ya se nos pasó el tren, pensemos en la siguiente revolución tecnológica. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál va a ser la siguiente revolución tecnológica? A esto, Carlota Pérez responde. Con frecuencia se ha sugerido que la biotecnología, la bioelectrónica y la nanotecnología podrían conformar la próxima revolución tecnológica. ¡Wow! En nuestro golpe de suerte. Si no aprovechamos la próxima revolución tecnológica, estamos fritos. ¿Por qué? Porque lo que he venido resaltando en esta conferencia desde los inicios es que Perú tiene una riqueza absolutamente extraordinaria en biodiversidad y tiene muchos elementos naturales que no hay en otras partes del mundo.
En consecuencia, si la próxima revolución tecnológica va a estar asociada a la biotecnología, tenemos que aprovechar nuestra biodiversidad. Pero esto requiere una conciencia y un plan. No podemos dejar las cosas al azar. Porque lo que va a pasar si dejamos las cosas al azar es que vamos a ser presas de la biopiratería. ¿Qué es la biopiratería? Con esto ya voy cerrando. La biopiratería es lo siguiente. Se lo pongo con una analogía más fácil o con un ejemplo hipotético. Supónganse vienen unos investigadores, digamos, estadounidenses o alemanes a la Amazonía y comienzan a entrevistar a población nativa sobre sus medicinas, sobre sus soluciones medicinales. O sea, qué tipo de medicina natural ellos aplican. Esta medicina natural en gran parte puede funcionar. Precisamente esa medicina natural se ha basado en la prueba y el error. O sea, la medicina natural, al ser tradicional y al venir de una tradición ancestral, ha pasado por un proceso de prueba y error larguísimo. Entonces, si te dicen que hay cierta agua de cierta planta que te calma el dolor de garganta, pues ha habido generaciones y generaciones y generaciones que han probado eso. Ojo, yo no digo que toda tradición funcione, pero lo que sí digo es que la tradición tiene ese mecanismo de prueba constante en este tipo de cosas. Y eso, en cierto modo, es una garantía. Entonces, pueden venir científicos alemanes o estadounidenses a encuestar a la gente y luego probar cuál de estas soluciones de verdad funcionan. Lo pueden probar en laboratorio o con personas o cosas por el estilo. Y luego pueden ubicar aquellas soluciones que funcionan bien y las patentan. ¿Y de quién es la propiedad intelectual entonces de esa solución medicinal ancestral, por ejemplo? Ya no de los pueblos nativos, es propiedad de la empresa alemana o la empresa estadounidense, del laboratorio, de los capitales privados extranjeros. Y eso es problemático porque es un saqueo, un robo, una piratería del conocimiento ancestral de nuestro país. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar ese propio conocimiento que existe disperso y comenzar a sintetizarlo. Pero para eso se requiere capacidad tecnocientífica. Y ahí hay que jugar en dos niveles. El primero es que tiene que generarse una capacitación importante de técnicos e ingenieros peruanos que vengan a Perú y hagan industria acá y comiencen a patentar productos con nuestra sabiduría ancestral, con nuestros conocimientos naturales. Esto, dada la deficiencia tecnocientífica del país, muy probablemente implicará como atajo el que enviemos a científicos, técnicos, ingenieros a estudiar afuera, a las mejores universidades del mundo, con el compromiso de que vuelvan y generar mecanismos para que ellos puedan ser empleados en el mercado peruano de tal modo que ayuden a propulsar esta sistematización del conocimiento, este cambio, estas patentes, estas nuevas empresas. Y el otro nivel en el que hay que jugar es capital extranjero. Tenemos que buscar alianzas con el capital privado extranjero que ya cuenta con conocimiento tecnocientífico para que esto se vaya sintetizando, convirtiendo en productos y vendiéndose. Porque es mejor llegar a un acuerdo con los capitales privados extranjeros que estar sujetos a la biopiratería, que les acabo de explicar, ¿no? Es preferible tener un negocio o incluso un mal negocio a que te hagan un robo, ciertamente. Entonces, esa es un poco la dirección en la que tenemos que trabajar. No podemos quedarnos lloriqueando indefinidamente de que, oh, somos un mendigo sentado sobre un banco de oro. Tenemos que comenzar a ver qué alternativas tenemos. Tenemos que, desde visiones de pensamiento alternativo, tratar de construir una realidad alternativa para nuestro país. Y esa es nuestra labor. Entiendo, por supuesto, que hay limitaciones institucionales y políticas a esto. El Perú tiene mucha fragilidad institucional y nos encontramos en un contexto de incertidumbre política. Podría hablar sobre el tema de la institucionalidad y la política, pero eso convertiría a esta conferencia en una conferencia del doble de tiempo. Además que tengo otros videos en mi canal donde he hablado al respecto, así que los remito ahí. Pero en líneas generales, esa sería una propuesta de desarrollo productivo que haría para el Perú. Un desarrollo que utilice el libre mercado, pero no es liberal,
al mismo tiempo que implica reconocer un papel del Estado, pero no es estatista, y que es una visión amigable con el medio ambiente y de acuerdo a la próxima revolución tecnológica. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Gracias, profesor Dante. Efectivamente, quien tenga una pregunta puede levantar la mano o escribirla en el chat y bueno, paso a leérsela al profesor. En- bueno, yo tengo una pregunta al profesor. Ujú, Primer punto de su propuesta acerca de la economía compleja, si no me equivoco. ujú, Eh, Usted menciona que hay una relación entre diversificación y, bueno, nivel de desarrollo de los países. ujú. Mi pregunta aquí al respecto es si la diversificación en estos textos serían el producto o la causa del desarrollo, o su explicación es funcional o correlacional simplemente. Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería acerca de cuál sería su opinión acerca de, epistemológicamente hablando, lo que opina de que, por ejemplo, la escuela austríaca busque necesariamente para todo fenómeno económico o casi todo fenómeno económico una relación causal, ¿no? ¿Cree que es tan fácil, digamos, encontrar causalidad en los fenómenos económicos como lo ve usted? Bien, interesante. Sobre lo primero, la relación entre diversificación y desarrollo. Lo que es claro es que hay una correlación, ¿ok? O sea, es una regularidad empírica que en términos generales, pero muy claros, los países más desarrollados suelen tener mayor diversificación productiva y los menos desarrollados menos diversificación productiva. Eso es correcto. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es si hay una estructura de causalidad detrás de esa correlación o si simplemente es una correlación casual o espuria. Mi respuesta es que no, no es que sea una correlación espuria, es una correlación causal. Pero tú me preguntas si es que la diversificación es efecto del desarrollo o causa del desarrollo. Lo cual significa es que la diversificación va primero que el desarrollo y es la que origina el desarrollo o más bien el desarrollo económico el que eventualmente trae diversificación. Es una pregunta muy inteligente. La respuesta que yo daría es que hay una causalidad, pero una causalidad de tipo especial. Una causalidad que está presente en múltiples fenómenos económicos. Causalidad bidireccional. Nosotros estamos acostumbrados a la forma de pensamiento de A causa B, pero en la economía múltiples veces nos encontramos con que A causa B y B causa A, y se dan unos procesos de retroalimentación, de círculos virtuosos en lo bueno o círculos viciosos para lo malo. Ahí, por ejemplo, la trampa de pobreza es un círculo vicioso de que ser pobre te va haciendo más pobre. Dicho eso, yo diría que hay una causalidad bidireccional. Hay una cierta divergencia en la evidencia y hay autores que señalan que los países primero se van desarrollando y después se diversifican y hay otros que señalan que primero se van diversificando y después se desarrollan. Entonces eso es un tanto debatible, cuál es primero, el huevo o la gallina. Pero lo que sí es claro es que ambos efectos se retroalimentan. Entonces, si ambos se retroalimentan, significa que independientemente de cuál pongamos primero, si ponemos bien uno primero, lo más probable es que se siga el segundo. Si ponemos primero un genuino desarrollo productivo con instituciones inclusivas, como dirían Acemoglu y Robinson, lo más probable es que la estructura productiva se vaya ya diversificando. Y al mismo tiempo, si logramos una estructura productiva diversificada, lo más probable es que se vaya propulsando desarrollo. De entre estos dos extremos, como el desarrollo es más complejo de alcanzar, yo apostaría por comenzar por la diversificación productiva. Y por eso mi propuesta ha ido más por ahí. Luego, en cuanto a la segunda cuestión, que la escuela austríaca busca hallar relaciones causales en la economía. Toda ciencia busca hallar relaciones causales. Como decía Aristóteles, conocer una cosa es conocer sus causas. Las explicaciones procuran darse en términos causales, de causa-efecto. Entonces sí, yo diría que en la economía hay relaciones causales, pero lo que tú me preguntas es sobre la identificación de tales relaciones causales. Pues yo diría que es difícil identificarlas en el mundo empírico.
Para mí el problema con la escuela austríaca no es que afirme que hay relaciones causales, con eso estoy de acuerdo. Para mí el problema con la escuela austríaca y que, según mi estudio epistemológico, que lo he procurado hacer en serio y también el conocimiento que tengo de la escuela austríaca, es que termina siendo pseudociencia porque construye relaciones causales desde su apriorismo metodológico. O sea, la escuela austriaca, en lugar de investigar la realidad empírica para sustentar conocimiento científico, no, lo que hace la escuela austriaca es partir de unas nociones generales y hacer puras deducciones lógicas y construir una estructura lógica perfecta desde ciertos axiomas que ha supuesto, y la realidad no puede refutarlo. O sea, los austríacos, básicamente, si la realidad no se ajusta al esquema de orden espontáneo de libre mercado de los austríacos, es la realidad la que está mal. No es que el planteamiento de los austríacos esté mal, según ellos, sino es la realidad la que está mal. Y es esa realidad la que hay que ajustar a ese planteamiento ideal. Ellos no admiten que se contraste de forma empírica, al menos los austríacos que defienden propiamente un esquema a priorismo metodológico, como es lo clásico en tal paradigma. Ellos no admiten que haya una contrastación empírica en la teoría. Ellos consideran que la validez lógica de sus teorías es necesaria y que como es necesaria no requieren de ninguna contrastación con la realidad empírica. Como digo, la visión austríaca termina siendo pseudociencia porque si algo podría equivocarse sería la realidad, no la teoría. Cuando lo que se entiende en general en epistemología, en línea con Karl Popper, por ejemplo, y el falsacionismo, es que lo que hace que un conocimiento sea científico es que sea falsable, o sea, que tengamos una teoría que podamos contrastar con la realidad y que la realidad potencialmente pueda refutar tal teoría. En cambio, los austriacos dicen que la validez de sus teorías es a priorística y evidente, sin necesidad de contrastación. Eso es pseudociencia. No sé si hay más preguntas. Sí, profesor. En todo caso, si me permite hacer alguna pregunta adicional. Dale. Te ¿Cómo escucho. preguntarlo? A ver, o sea, ¿qué opina del cuerpo? Uy, Acá, por ejemplo, hay una pregunta en el chat. Voy a interactuar con la misma por lo pronto mientras vas ordenando los términos. A ver, me consultan. Muy interesante el aquí. postulado de que la diversificación genera A ver desarrollo. si me escucha. Sí, y voy a responder una pregunta del chat, digo. ¿Nos podría mencionar algunos ejemplos de algunos países que Sí, creo lograron que desarrollo a causa de diversificación para profundizar más en el tema? Bien, yo el caso que les sugiero que es muy interesante y muy aleccionador es el de los tigres asiáticos. Tigres asiáticos, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Taiwán, son países que a inicios del siglo XX eran subdesarrollados. Países que estaban en una situación similar o peor a la de los países latinoamericanos. Problemas de delincuencia, de corrupción, eran primarios exportadores, ¿ah? Así, por ejemplo, la economía de Corea del Sur era un primario exportador. Exportaba cosas como arroz, tela, té, y le iba mal. Hoy en día Corea del Sur no se especializa en eso. Corea del Sur no es conocido por ese tipo de exportación. Bueno, a inicios del siglo XX no era Corea del Sur, no era Corea, simplemente. Pero bueno, el plan de desarrollo de Corea del Sur fue un plan donde hubo una importante intervención del Estado. Un Estado con visión de largo plazo y un Estado donde se buscaba actuar de forma eficiente y disciplinada. Eso sí hay que decirlo. Los países asiáticos han tenido burocracias mucho más eficientes, disciplinadas y con visión de largo plazo que los latinoamericanos, ¿no? Que acá tenemos unas democracias pues para llorar. Dicho eso,
Se encontró que si Corea del Sur, o lo mismo vale para Singapur, por si acaso, por ejemplo, se mantenía exportando productos primarios, no iba a llegar al desarrollo. Se planteó industrializarlo. Y esa industrialización tuvo que ver con estrategias como las que estoy contando, como el tema de las becas. A los mejores estudiantes que quieran ver temas de ciencia, tecnología, los mandas afuera a las mejores universidades del mundo y luego tienen que volver y trabajar para el país, para impulsar el desarrollo del país y están vinculados a eso. ¿Eh? Y aplicaron eso y comenzaron a constituir industria. Mira, Corea del Sur, que exportaba bienes primarios tan básicos, casi hasta risibles, hoy en día es conocido en la industria automovilística. O sea, tenemos un país que era así pobre como los latinoamericanos a inicios del siglo XX y que hoy en día compite contra Alemania, contra Estados Unidos, contra Japón en los automóviles. Compite en el sector de electrodomésticos, compite en informática. Entonces, los estados crearon políticas de impulso industrial en los países del este asiático, en los tigres asiáticos. Las políticas de impulso industrial es que se da ciertas ventajas y apoyos a determinadas industrias estratégicas. Entonces, la economía fue construyendo un sector industrial, pero a la vez seguía teniendo su sector primario. Del sector industrial pasó también al sector servicios, a sofisticar tecnología, la informática y todo ello. No era simplemente bienes industriales de industria pesada, sino también cosas como chips, microchips o cosas por el estilo. Si ustedes ven, por ejemplo, la canasta exportadora de Corea del Sur, se van a encontrar con bienes agrícolas, ¿sí? Se van a encontrar con automóviles, con electrodomésticos, con celulares, con implementos de computadora o computadoras y cosas por el estilo. Entonces está bien diversificado, pero eso no llegó naturalmente por el libre mercado. O sea, el Estado tuvo que tomar una política clara de buscar apoyar ciertas industrias, lo cual implicó políticas proteccionistas en un comienzo. Primero se protegía a las industrias que iban naciendo, poniéndole altos impuestos a las industrias de fuera, aranceles, barreras, para que no puedan entrar a competir con las industrias asiáticas que recién estaban naciendo. Una vez se fortalecían esas empresas asiáticas, se abrían las fronteras comerciales ya para que puedan libremente transar. Y los países que estoy refiriendo, en especial Singapur, por ejemplo, están en el top, en los primeros puestos, eventualmente de Singapur primer puesto del índice de competitividad global. Entonces es un caso muy interesante que debemos estudiar. No sé si hay Eso, más. profesor. Uh -huh. Justamente hablando de países como Singapur, hace poco leí un libro que era sobre sistemas políticos, era justamente un autor que es de la escuela austríaca, que es Hans Hermann Hoppe, y hace un análisis de algunas monarquías. Y bueno, estas monarquías son países que son del tamaño de una urbanización casi, ¿no? Afirmando que son los países más ricos del mundo, ¿no? Mónaco, Liechtenstein, Andorra. Me di el trabajo, ¿no?, de ver en los índices, en los indicadores del Banco Mundial, y bueno, sí están entre los 10 países más ricos del mundo, pero en PBI per cápita. Entonces, no en PBI, digamos, simple y llanamente. Entonces, quería saber qué opina, por ejemplo, de estos denominados también paraísos fiscales, ¿no? Y que bueno, no sé si está enterado de este análisis de estos casos de monarquías constitucionales, precisamente. Bueno, es que son temas diversos. O sea, una cosa son los paraísos fiscales, otras cosas estas monarquías constitucionales o países con poca población. Porque en paraísos fiscales hay diversidad de evidencia. O sea, hay países con impuestos bajos donde hay prosperidad económica en la población. Y otros países con impuestos bajos donde hay miseria. Por ejemplo, no sé qué tanto Hans Hermann Hoppe, sí, este teórico austriaco, hablará sobre el caso de Islas Caimán. ¿No? O sea,
Hay paraísos fiscales, de verdad, donde la población es absolutamente miserable. En consecuencia, no se puede hacer una correlación simple entre decir, bajos impuestos y la población está bien. En cuanto al tamaño de los países, pues sí se puede encontrar que en países pequeños suele haber bastante orden, suelen funcionar bastantes veces bien, y al mismo tiempo son países con estabilidad política y un buen nivel de PBI per cápita, como los casos que mencionas. Se puede agregar el caso de Suiza, Suecia, son países relativamente pequeños. Los países nórdicos en sí son relativamente pequeños en población. Pero también hay que tener cuidado con hacer correlaciones simples, porque también hay países pequeños de África que tienen problemas muy serios, ¿no? O también países pequeños que surgieron en el contexto de desintegración de la Unión Soviética que tienen problemas muy serios. Entonces, hay que siempre ver la pluralidad de la evidencia. Por ejemplo, un autor que no sea de la escuela austriaca tal vez te podría mostrar otra línea de evidencia distinta a la de Hans Hermann Hoppe. Indicado esto, creo que sí, de todas maneras hay ciertos motivos para pensar que países con menos población no necesariamente van a funcionar mejor, pero tienen al menos ciertas ventajas. O por decirlo de otro modo, se salvan de ciertas desventajas. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, tienes uno que mientras más pequeña es la cantidad de población, más sencillo es hacer todo un sistema de orden, de registro, de censo, de verificación de que toda la gente esté pagando impuestos, etcétera. Al mismo tiempo, una población más pequeña normalmente es más homogénea. Cuando tú tienes un país geográficamente muy grande y donde hay mucha población, va a haber heterogeneidad. Por ejemplo, religiosa. Pensemos en la India. En la India hay musulmanes e hindús. Y lo que encontramos es que hay roces serios. De hecho, Pakistán, como nación, terminó surgiendo de esos roces. Pero esos roces religiosos siguen dándose dentro de la India, por si acaso, y son importantes. Entonces, hay esa dificultad de que la gente puede tener distintas perspectivas religiosas, distintas visiones políticas. En las elecciones presentes está muy claramente que Lima vota distinto que provincias, o provincias vota distinto que Lima, como quiera verlo. Y que el sur del país tiene una forma de ver la política o de tomar elecciones políticas distinto al resto del país. Que la costa en general es distinta de la sierra respecto del voto. Entonces, en términos de tendencias políticas, la población está fragmentada. En Perú lo que tenemos es una diversidad de razas. Hay también cierta diversidad de idiomas. Entonces, la diversidad de la población es algo bonito, que te genera una riqueza cultural, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Porque una población cultural, política, religiosa, ideológicamente diversa, es susceptible de conflicto. Porque muchas veces no se convive bonito en la diversidad, sino que hay el conflicto, ¿no? De Lima contra provincias, del sur del país contra el resto del país, o el resto del país contra el sur del país, como quieras verlo. Los ricos contra los pobres, de los de raza tal versus los de raza tal, etcétera. Caso distinto al de los países nórdicos, porque en los países nórdicos la población es más o menos homogénea, no hay tanta diferencia religiosa, culturales o de ingresos o disparidades, o no hay tanta radicalización política en dos extremos fuertes con mucha población al lado de cada extremo. Porque radicales políticos hay en todo el país, pero elecciones que, por ejemplo, terminen 50% para una opción como la que hemos tenido y 50% para otra opción como la que también hemos tenido y que son opciones muy distintas, es algo que sí llama la atención, ¿no? Esa polarización fuerte. Entonces, más allá del régimen de monarquías constitucionales, que pueden funcionar de distintos modos y hay también casos que no son tan exitosos, lo que yo señalaría sobre todo es el carácter de países pequeños. Los países con poca población son más fáciles de manejar en principio.
No sé si queda alguna consulta más por ahí, si no me avisan. Parece que no, profesor, por ahora. Perfecto. Listo, entonces Muchas vamos gracias, cerrando. profesor. De verdad que ha sido muy generoso de su parte que pueda colaborar con nosotros. Y bueno, esperamos de parte de todo el círculo de investigación de estudios en economía política. Quiero agradecerla, ¿no? Como coordinador general. Y bueno, espero podamos contar con su apoyo próximamente para poder discutir, ¿no? Estos temas de economías heterodoxas y poder, digamos, superar, ¿no? Las expectativas de nuestro país. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches con todos, ha sido un gusto estar con ustedes y los animo a seguir adelante. Traten de pensar diferente para construir un país diferente. Y esas dos cosas quiero enfatizar. Pensar y pensar diferente. No nos dejemos llevar por extremismos simplones. Por eso también se requiere pensar. O sea, no simplemente asumamos eslóganes, sino contrastemos distintas posturas, veamos cuál es la evidencia real sobre el desarrollo económico de los países, veamos realmente cuál es la situación de nuestro país, no leyendo solo los de una tendencia o los de la otra, sino tenemos que tener una visión amplia. Pero esto implica también formar criterio. Y formar criterio implica empaparse no solo de la economía, sino de filosofía, de derecho, de ética y todos esos elementos. Así que el que estén ustedes impulsando una formación multidisciplinaria en este círculo de estudios es algo que yo felicito mucho. Les deseo un feliz bicentenario y espero que con jóvenes como ustedes, pues cuando lleguemos al tricentenario la cosa sea bastante más feliz. Hasta luego.